buenos días, excelente día, miércoles 4 de junio de este año 2025, son las 7:39 de la mañana, un poquito tarde. Los chicos de la mañana nos roban ahí nuestro tiempito, ya los vamos a también sanción de desayuno al que se demora. Pero bueno, con la bendición de Dios, estamos otro día más listos para informarles todo lo que ha acontecido la tarde de ayer y la madrugada también de hoy. ¿Y qué tal, Diana? ¿Cómo estás? ¿Cómo amanecimos? ¿Qué tal, amigos? Son las 7 horas con 39 minutos, 7 horas con 39 minutos. Estamos a mitad de semana, obviamente con mucha información por comentarles acerca de lo que acontece en el país y en el mundo. Así que bueno, ha sido una mañana bastante buena. Hoy es una jornada muy movida de mi parte, pero bueno, esperamos a que sea todo para bien. Pero siempre tu jornada es muy movida, yo te veo en todas partes. Siempre te veo, de aquí se sales y te vas a tu trabajo y estás ahí escribiendo, posteando tus cócteles, la playa. En la playa. Cualquiera que te escucha piensa que son todos los días eso. Para las personas que hablan, de cócteles, sí, es que estuve yo haciendo personalmente un curso de gestión de bar y restaurante, donde había algo de cata de café, vino, barismo y bueno, coctelería, un tema muy chévere. ¿Cuándo podemos probar pues esos cuando cócteles? Ustedes me digan. Yo estoy por graduarme ya esta semana. Caramba, ya está experta, tiene que invitarnos a esos cócteles. Ya quedó comprometida, Diana, ya quedó comprometida. ¿Cuál es tu fuerte? O sea, ¿cuál es el cóctel que tú dices, este me sale muy rico? Bueno, el que fue de examen fue un paloma con examen tamarindo. Y todo. Claro, Wow. Calificado. No te puedo creer. Fue un paloma tamarindo. Paloma tamarindo, ay, qué rico. El paloma es con tequila, paloma, me parece. Es tequila tradicionalmente, pero tiene un vodka con sabor a tamarindo, así que lo hace diferente. Pero eso debe ser una bomba, dos de esos palomas. Ya depende cuánto es el aguante del. También depende, creo que el licor, la cantidad de licor que le ponga, ¿verdad? Bueno, ese es, digamos que lo normal, no excede tanto. Ok. No, que como le echas limoncito, tajín, ya se hace soda de como toronja, un juguito y ni se siente. Y al día siguiente sí, los estragos. Pero bueno, otro día nos invitas, estás comprometida. Hablando de cócteles a mitad de semana, por favor, cálmense. ¿Quién dice? No, mentira, es verdad, hay que trabajar. Bueno, y empezamos la semana, la mitad de semana fuerte, porque tenemos otra ley para prescindir de jueces. La Ley Orgánica de Inteligencia llegó a su segundo debate en la Asamblea Nacional y casi todo el hemiciclo se tragó enterita sus ruedas de molinos. Así dice el titular de un prestigioso diario de la ciudad. Segundo debate de la Ley Orgánica de Inteligencia en el Pleno de la Asamblea, aunque varios de sus artículos son copiados casi textualmente de la Ley de Seguridad Pública del Estado, los oficialistas que la promueven hablan de ella como si fuera una novedad absoluta. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad y asambleísta ponente, celebra que por fin el Estado podrá contar con la necesaria anticipación y prevención para combatir el crimen organizado, pero omite detalles específicos, quizás para evitar polémicas innecesarias. Otros integrantes de su bancada, algunos tan jóvenes que probablemente no habrán leído el proyecto. El debate fue rápido, salvo un par de intervenciones, pero lo demás parecería que nadie habría leído el texto. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que tal vez fue algo que no lo planificaron con anticipación? Aparentemente he visto en redes sociales varias opiniones de que tal vez las personas que estaban dentro de esta comisión de la ley de inteligencia no estaban tal vez tan preparados para argumentarla dentro del pleno legislativo. Así también tenemos como otras de las noticias importantes es que ADN se impuso en debate sobre las bases militares extranjeras, justamente lo que conversábamos ayer. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, de iniciativa del Ejecutivo, que permitiría el regreso de bases militares extranjeras a suelo ecuatoriano. Desde el oficialismo, la asambleísta Natalie Morillo destacó que el debate sobre el retorno de las fuerzas militares extranjeras no gira en torno a una supuesta pérdida de soberanía, sino a reconocer las limitaciones del país ante un problema de carácter transnacional.
Morillo también aclaró que la medida no constituye un cheque en blanco, sino un instrumento jurídico, técnico, político y estratégico para restablecer el orden en el Ecuador. La legisladora oficialista aprovechó el debate para lanzar críticas al correísmo al señalar que la reforma fue obstaculizada en la asamblea anterior, entonces presididas por esa tendencia política. Se han encargado de frenar ese proceso legislativo anteponiendo sus dogmas a la necesidad urgente de contar con mayores recursos para proteger al país, afirmó. En contraste, desde el correísmo, la asambleísta Nuria Butiñá advirtió que la reforma parcial podría ser un riesgo a la soberanía nacional e incluso exponer al país a conflictos bélicos. Yo creo que esto es muy exagerado. No creo que las bases militares podrían entonces de alguna manera involucrarnos en conflictos bélicos. También creo que deberíamos estudiar o analizar cuáles fueron los resultados de las bases militares antes instaladas acá en nuestro país. No es la primera vez, esto no es ninguna novedad. Podríamos sí estudiar los datos, los estadísticos, los indicadores sobre si eso de alguna manera tenía neutralizado los índices de criminalidad, que eso también es importante, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, no me parece ninguna cosa de otro mundo. Creo que es necesario bajo los esquemas y la verdad es que bajo la insuficiencia que tenemos hoy por hoy de protegernos ante los índices de delincuencia organizada. Por otro lado, hablando de temas económicos, en cuanto a la reforma tributaria se refiere, hay algo que analizar en cuanto a lo ideal y lo posible, y eso lo plantea el medio Primicias. Y la verdad es que el problema no es nuevo. Durante los últimos 20 años el país ha acumulado reformas tributarias a medias, exenciones descontroladas y beneficios fiscales que favorecen a pocos. Mientras el gasto tributario alcanzó 5.776 millones en 2023, equivalente al 39% de toda la recaudación del Servicio de Rentas Internas, los expertos coinciden en que ha llegado el momento de una transformación. ¿Pero qué significa exactamente una reforma estructural? Es posible juntar la necesidad técnica de un sistema más equitativo con las resistencias políticas que han fallado en intentos anteriores. Augusto de la Torre y Simón Cueva, economistas, exfuncionarios de gobierno y catedráticos, dan algunas luces. Augusto de la Torre, analista y exgerente del Banco Central, es directo al describir la realidad fiscal de los ecuatorianos. Ecuador tiene un nivel de gasto agregado demasiado grande que no puede financiar, señaló. ¿Cómo explica? La sociedad ha ido tomando decisiones de manera desordenada que han generado un gasto total de casi 38 puntos del PIB y es muy difícil reducirlo. Nadie quiere jugarse los sacrificios para reducir ese gasto. Sin embargo, tampoco queremos pagarlo, produciendo un hueco que con el pasar del tiempo será más complicado de llenar. Por otra parte, la cifra del gasto tributario que calcula el SRI, como señala de la Torre, tiende a ser una sobreestimación porque incluye todas las exenciones que se hacen a todos los niveles y reconoce que una parte significativa de estos beneficios fiscales sí deberían eliminarse, especialmente aquellos que proceden de exenciones, ya que podrían mejorar la recaudación. El exministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, coincide en que existe concentración de beneficios, considerando que el 10% más rico concentra el 74% del gasto tributario dirigido a personas naturales. Pero aclara que dicha concentración no es casual, sino que refleja un sistema diseñado para que quienes tienen mayor capacidad de gestión accedan a los beneficios fiscales. Pero más allá de las cifras, es necesario hablar del término justicia, pues según Cueva hay una razón psicológica detrás de la equidad fiscal. Si una empresa o una persona siente que los impuestos son injustos y están tratando muy mal a unos en comparación con otros, eso frena la tendencia a cumplir adecuadamente con sus impuestos, provocando un incremento en la evasión. De esta manera, las prioridades urgentes y necesarias tienen que ver con el subsidio al diésel. También por otra parte, la batalla que enfrenta es el sistema de seguridad, pues el 40% del IES es financiado netamente por
el Estado. Y también uno menos técnico, pero igualmente crucial, es la transparencia, un pilar fundamental para que los ecuatorianos tengan presente la información de primera mano. Sería muy necesario tener algo que no solo resuma el gasto tributario, sino más a detalle, proponen los expertos. De verdad es que es un tema súper interesante, el tema de los incentivos tributarios y de esta forma de cobrar los tributos, esta forma de hacer recaudación de todos los entes. Especialmente me gustó esa parte en la que mencionabas el analista, me parece de apellido Cueva, decía que el sí. El exministro de Finanzas. El exministro de Finanzas, mira tú, decía que sí, que existe tal vez un efecto psicológico, ¿no? Las personas que se ven, digamos, más propensas a pagar más las tributaciones o hacer más el oficio de recaudación, sí sienten como una desventaja porque no se ven en qué se está beneficiando a través de estos pagos. Pero yo también en alguna ocasión, no recuerdo exactamente el título del libro, sí leí que el tema de la tributación es tan importante y aunque no lo queramos ver de forma clara, todos somos beneficiados. Todos somos beneficiados, obviamente, si esos recursos son bien invertidos. Entonces, por ejemplo, si se invierte en seguridad, en mejorar nuestra seguridad ciudadana, el que vive en San Borondón o el que vive en los más altos estratos de Guayaquil, de Guayas en general, puede ir a cualquier parte de la ciudad sin ningún peligro y de alguna manera se está siendo beneficiado. O sea, en nuestra ciudad de nada sirve tener el carro último modelo si tenemos en la esquina el peligro. Entonces sí creo que es necesario que exista me parece a mí que debería existir mejor cultura en cuanto a pago de impuestos. Y esto para todos, ¿no? Desde el que recién está facturando hasta las grandes empresas que tienen años en el país. Pero sí creo que debería mejorar la cultura de la tributación. Y sobre todo lo que decía justamente el exministro Cueva respecto a la transparencia. Porque obviamente los ecuatorianos cuando tenemos que pagar impuestos hay que hacerlo, ¿no? Pero ¿y qué pasa con ese dinero? En más de 2 décadas ya se han hecho 25 reformas económicas, imagínate. Pero ¿cuáles han sido los resultados de esas medidas, no? Claro, entonces Ecuador ahora, el nuevo gobierno, tiene el desafío de diseñar una nueva reforma fiscal estructural que al fin dé equilibrio urgentemente a lo que está pasando en tema político y social. Sí, totalmente. Vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Y así también tenemos los primeros multados por faltar a la Asamblea Nacional. Desde ayer en la Asamblea Nacional empezó a regir la medida de multas a los asambleístas que lleguen tarde o falten a las sesiones plenarias. Y ya hay los primeros legisladores sancionados. De acuerdo con un boletín de la Asamblea que luego modificaron, 21 asambleístas estaban ausentes para el momento de la instalación de la sesión 007 del Pleno. Sin embargo, el registro muestra más faltas. De acuerdo con los datos abiertos de la Asamblea, fueron 27 legisladores que no se encontraban presentes en el Pleno para el momento que se constató el quórum de la sesión plenaria. Aunque algunos de los asambleístas ausentes pertenecen a la bancada correísta, quienes entraron más tarde a la sesión plenaria, también hay asambleístas del bloque oficialista del movimiento ADN. Por ejemplo, les pusieron los nombres aquí. Por ejemplo, el asambleísta Esteban Torres, Dominic Serrano. Según la disposición del presidente de la Asamblea, el oficialista Nils Olsen, los asambleístas tendrán una multa de $158.63. Dios mío, está más caro que la multa de tránsito. Sale peor llegar tarde a la Asamblea que exceder el límite de velocidad. Sale más caro. ¿Se imaginan que pongan así la misma sanción de acá? Los desayunos. Ya, Esteban Torres, ¿qué desayuno daría Esteban Torres? Me parece a mí que un continental con frutitas, el pancito. Seguramente preferiría un desayuno antes que eso, pero obviamente. Ojalá marque un precedente. No, y esto es totalmente necesario. Creo que parte del desprestigio que tiene la Asamblea y el descrédito que ha tenido ha sido las instituciones del Estado con más descrédito e impopularidad de los últimos tiempos es precisamente que ha habido faltas de ese tipo de sanciones, ¿no? Y ya era hora, la verdad. Esa Asamblea se va a hacer millonaria, creo yo. No, esperemos ¿A dónde irán todos esos fonditos? ¿A dónde irán? No, seguramente para cosas positivas y es necesario tener sanciones de ese estilo porque toquen el bolsillo a la gente. Eso es, se acabó todo.
Créame que sí, me ha pasado. Y en el mismo ámbito de la Asamblea queremos contarles que con 78 votos, la Asamblea Nacional designó a Edgar Lama Bombuchal como delegado del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. También nombró a María Gracia Espinosa Molina como suplente del representante de la función ejecutiva ante el Consejo Directivo del IES. A partir de ayer, entonces, ya existe una nueva persona. Recordemos que él era el exministro de Salud, ¿sí? Él estuvo a cargo Bombúfal. De hecho, en algunas ocasiones he mencionado que fue mi compañero de la universidad, un chico muy inteligente, muy preparado, y además que tiene experiencia en medicinas porque el papá justamente es médico y estuvo a cargo de las clínicas Kennedy. Entonces es una persona que ha tenido experiencia en la administración de salud pública y además que es abogado, que ¿quién no necesita un abogado? Ojalá su paso no sea justamente eso, algo, digamos que por un corto tiempo, porque se trata de que alguien esté ahí por lo menos un tiempo prudente para que pueda hacer cambios y, bueno, más allá de cambios, también una supervisión y un trabajo integral y completo. Así, le auguramos el mejor de los éxitos al nuevo designado del presidente de Seguridad Social. En otro ámbito, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional tiene esta semana como plazo para presentar el texto final del proyecto de ley de protección y defensa de los derechos de los animales. Esta iniciativa legislativa se encuentra en su etapa final, pendiente únicamente de la votación. Su trámite fue interrumpido anteriormente debido al cambio del periodo legislativo. La presidenta de la mesa, Camila León, aún no convoca a la comisión para el texto final del proyecto, en el que deberá recoger las observaciones hechas por los asambleístas en el segundo debate realizado el 12 de mayo pasado, donde participaron 5 legisladores e incluso se presentó una moción de archivo, pero esto no pasó. Hace una semana justamente también tuvimos como entrevistada a una activista, defensora de los animales, que hablaba acerca de esta moción del archivo porque señalaba pues que era un retroceso justamente a los derechos de los animales y de la naturaleza en general. Bueno, finalmente, de lo que entiendo, se archivó el proyecto. No, hubo una presentación para la moción, pero esto no pasó. Entonces, tiene la Comisión de Biodiversidad la tarea de presentar el texto final para que pueda ser presentado a la Asamblea y luego debatido. Así que vamos a seguir pendientes. Que hagan las correcciones necesarias, las enmiendas necesarias para que los derechos de los animales y de la naturaleza en general sean respetados. En tanto, mediante el decreto ejecutivo número 19, el presidente Daniel Noboa Sin ratificó que Damián Larco Guamán, como director general de servicios de rentas internas, cargo que ha ocupado desde el 23 de noviembre del 2023. El documento oficial menciona que la ratificación se da en reconocimiento de sus leales y valiosos servicios y contribución al fortalecimiento institucional al gobierno nacional. Se ratifica entonces el señor Damián Larco Guamán como director general del Servicio de Rentas Internas. Además, el presidente Daniel Noboa Sin publicó el decreto ejecutivo número 20, que reforma el reglamento codificado de regulación de precios de derivados de hidrocarburos. La medida, que entrará en vigencia a partir de hoy, 4 de junio, introduce cambios claves en la venta de diésel para el sector pesquero y refuerza los mecanismos de control para evitar el desvío de combustible subsidiado, ¿no? A propósito también de esta reforma que presentaron el día lunes, que tiene que ver también con alguna reforma pequeña en cuanto al subsidio para un sector industrial. Son las 7:58 minutos. Y a propósito de lo que se ha estado hablando, que tiene que ver con la ley reformatoria de contratación pública, es importante conocer para qué sirve esto, ¿no? Aunque la ciudadanía conoce y habla poco del sistema nacional de contratación pública, se trata de uno de los pilares que permite el funcionamiento de toda administración pública. Es decir, sirve tanto para la recolección de la basura en los barrios
como para la compra de municiones para las fuerzas del orden y para la vacunación infantil. Los ministerios, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, juzgados, hospitales, centros de educación, todas y cada una de las entidades públicas del país requieren de la contratación pública para poder cumplir con sus obligaciones y servicios para la ciudadanía. Y es justamente ahí donde se ha concentrado buena parte de la corrupción que enfrenta el Estado. Según la reforma que plantea en el área el gobierno de Daniel Noboa, entre un 10% y un 30% del valor de los proyectos financiados con dinero público se pierde debido a la corrupción. Pero ¿cómo funcionan las compras públicas? Bueno, primero existe el sistema, el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, es el ente rector en la materia y desde 2008 el Estado ecuatoriano utiliza un nuevo sistema para las compras públicas. Sin embargo, ni el servicio, ni el sistema tecnológico, ni la ley de la materia han podido mantenerse al día con los avances en las necesidades del Estado. Luego viene el tema de las compras públicas. En general, la contratación pública se divide entre el régimen común, el especial y otros procedimientos. Solo en 2024 la contratación pública del país sumó un monto de 8.000 millones de dólares. El régimen común concentró el 69% de las compras, el especial el 17% y los demás el 14%. Un eje transversal también es que todo el sistema público se apalanca en la contratación pública. Es decir, cualquier oficina pública necesita, por ejemplo, comprar papel, esferos, sellos, sillas, escritorios, computadoras, sistemas tecnológicos, impresoras, tarjetas, dar mantenimiento a sus instalaciones, reparaciones, mantenimientos y así. En cada área las instituciones de educación, por ejemplo, contratan desayunos escolares, impresión de textos, los hospitales necesitan miles de medicamentos y tienen que pasar por el sistema de contratación pública. Hasta los municipios, no importa el área ni el tamaño de la entidad pública. Todos llevan a cabo decenas o cientos de procesos de contratación al año. En promedio, en 2024, el Estado ecuatoriano contrató o compró bienes y servicios por más de 30 millones en cada día laborable. Ahora, el problema de la corrupción. La contratación pública ha sido el principal epicentro de la corrupción estatal durante años. Los sobreprecios, el direccionamiento, los sobornos y el tráfico de influencias han sido pan de cada día, incluso durante las peores emergencias del país como el COVID-19. Todos los gobiernos han tenido que enfrentar en mayor o menor medida escándalos de algún tipo de corrupción. No hay ninguna institución pública que pueda manualmente controlar los miles de procesos. Bueno, la verdad, aplaudo mucho la iniciativa por parte del gobierno porque ya hacía falta una modernización en cuanto a la contratación pública ecuatoriana. Yo recuerdo muy bien que de hecho también en el 2020, en el COVID, bueno, se volvió un boom, era básicamente el pan de todos los días, como bien dice la noticia, donde existía cierto incremento en precios que ya sobrepasaba lo normal, pues no estábamos hablando de un 1000% del precio regular en el mercado, por ejemplo, de mascarillas, de insumos médicos, de medicinas, de la misma paracetamol, y que a partir de esto, lo que hicieron gobiernos anteriores fue reformar el Código Orgánico Integral Penal. Y esto es importante mencionarlo porque existe un pensamiento tal vez equivocado por parte de la ciudadanía creyendo que existiendo más delitos o más penas, las cosas van a cambiar. Y las cosas igual no han cambiado, el sistema de contratación pública igual tiene sus deficiencias y por eso aplaudo esta iniciativa, porque las cuestiones no solo se solucionan penalizando o haciendo un poder punitivo aún más grande, sino como acciones como estas, modernizando los procesos de contratación pública, transparentándolos y publicitándolos también. Creo que es necesario que todo el mundo sepa qué es, como bien dice la noticia, desde el esfero que tiene el funcionario público en cualquiera de las instituciones, es parte de un contrato público. Entonces sí, aplaudo la iniciativa y espero que realmente se apruebe y que sea lo mejor para el país. Y para eso el gobierno espera invertir 20 millones de dólares más o menos para que arranque un nuevo sistema. Y lo que promete es que sea de datos abiertos, ¿no? Hay, digamos que muchas expectativas, como bien lo decía Francia, de que esto funcione de la mejor manera. Son las 8 horas con 3 minutos, 8 horas con 3 minutos y es momento de hacer una pausa en Voces y Opiniones. Al volver tenemos a nuestra entrevistada del día con un tema que será de su interés.
Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar. Con la fuerza que te impulsa, nada te puede parar. Cambiamos la energía, siente el poder vibrar. Baterías Ecuador. Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. Leyendas Salseras, el festival de la salsa más grande del Ecuador. Oscar de León, La India, Nino Segarra, Roberto Blades, juntos por primera vez. Guayaquil, La Aurora, Explanada El Dorado, 21 de junio desde las 18 horas. Entradas a la venta en Flash de Ticket Mall del Sol, El Refugio, La Sexta y Colón, o en línea www.flashdeticket.com. Marcelo Tatú Estudio, diagonal a Mall del Sur. El Manaba Express en Mucho Lote. Empanada de Paco en 9 de octubre y García Vilés. La 96.9, radio oficial de este evento. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Y bueno, continuamos con el programa. Son las 8:06 de la mañana. Gracias por su sintonía en la dial 96.9 y también a los que nos están viendo en pantalla. Ahí va a aparecer Dianita por arte de magia. Que estaba en el baño. No, estaba contestando una llamada. Perdón. Son las 8:06. Muchas gracias, amigos, por seguir en sintonía. De hecho, vamos a seguir hablando de temas económicos. Y estos temas, pues, en realidad son los que han dado de qué hablar esta semana, desde el anuncio del gobierno, también con las medidas económicas. Y a propósito también de este déficit fiscal que estamos teniendo en el presupuesto general del Estado, son aproximadamente 5.000 millones de dólares que están todavía por verse de dónde se sigue pues sacando un poquito más de dinero para poder suplir este hueco. Y uno de los temas que ahí influye mucho tiene que ver con el petróleo. Entonces hay una caída del precio del petróleo y esto pues también ha ocasionado ese hueco fiscal, y vamos a hablar un poco a profundidad de este tema con la economista Melissa Loor, quien está ya conectada aquí en la 96.9 FM. Muchas gracias por estar aquí, economista. Bienvenida a este su espacio de voces y opiniones. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir este tema importante con ustedes. Sí, parece que tenemos un audio un poquito bajo. No sé si sea quizás por su conexión, economista. ¿Nos podría confirmar si nos escucha? Les escucho bien. Déjame igual conectar con mis datos, ¿sí? Deme un minuto. Ya. Ahí también mejoró por acá un poquito el arte de Johnny también, de poder tener justamente los controles.
Mientras tanto le voy comentando, Bien. pues, ¿no?, acerca de lo que se ha dicho de acuerdo al último informe, la revisión específicamente del banco estadounidense Goldman Sachs. Este advirtió que hay un débil desempeño del sector petrolero, pues va a limitar seriamente la capacidad de crecimiento de Ecuador en los próximos años. No solamente habla de algo a corto plazo, sino de aquí en adelante esto va a seguir disminuyendo. En el 2025 se espera un crecimiento apenas del 1.7% y para el próximo año ya se podría redondear a un 2%. Para entender esta situación, ¿podría explicarnos, economista, cuáles son los principales riesgos para el país de esta previsión que se ha hecho? Bien, este banco nos advierte de forma muy seria, es una advertencia que debemos tomar como país de forma seria. ¿Sí? El bajo crecimiento refleja la pérdida del dinamismo de uno de los sectores claves para la economía ecuatoriana, como sabemos, una economía dolarizada, pero dependiente de lo que es el petróleo. Las consecuencias son múltiples. En primer lugar, tenemos menos ingresos fiscales, lo que implica insostenibilidad del gasto público. En segundo, mayor presión hacia el endeudamiento, lo que nos lleva también a poderse elevar de forma significativa el riesgo país. Y en tercer lugar, tenemos un estancamiento del pleno empleo o el empleo formal y por lo tanto menos inversión en el sector. Lo que podría también generar un ciclo de bajo crecimiento y alta desigualdad. Si el país no diversifica su economía con rapidez, para efectos podrían ser daños estructurales de forma significativa. Correcto, y ahora aquí hay algo que llama mucho la atención y tiene que ver con el cierre gradual de las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní. ¿Esto también ha influido justamente en esta disminución de esta previsión de ingresos petroleros? Sí, nosotros, como sabemos, el cierre progresivo del bloque 43, el ITT, se ordenó mediante consulta popular en el 2023. Esto implica el desmantelamiento de una de las principales fuentes de producción petrolera nacional. Este bloque representa aproximadamente el 12% de la producción total del país. Sí, en este sentido, el bloque 43, que como sabemos está ubicado en Yasuní, implica la pérdida de cerca de 55.000 barriles diarios. Esta producción le generaba o significa hasta el momento 1.200 millones anuales para el Estado. Aunque es una decisión soberana con valor ecológico, se ha ejecutado sin plan económico alternativo. Esto agrava el hueco fiscal y obliga a buscar ingresos por otras vías. Además, afecta la cadena de valor del sector petrolero, reduciendo el empleo y las contrataciones relacionadas a este sector, como hemos sabido ya. Yo tengo una pregunta, economista. Muy buenos días. Francia Duret le saluda de esta parte del micrófono. ¿Se podría concesionar más adelante a empresas privadas? ¿Podría ser esto una solución? Es una solución viable. Yo hace poco hablaba sobre este tema, pero tenemos que regular la Constitución del 2008, si no recuerdo, donde tenemos algunas limitantes en el tema de los lazos legales, constitucionalmente hablando, y ver una negociación estratégica para beneficiar tanto a la empresa privada, pero también al Estado. Recordemos que nosotros, vuelvo a insistir, algo que la ciudadanía ecuatoriana lo sabe, el país, el mayor rubro que sustenta el presupuesto general del Estado vienen de ingresos petroleros. Entonces, nuestras negociaciones para concesionar campos de extracción de petróleo deben ser claros, donde haya un beneficio para el Estado, por lo tanto para cada ecuatoriano, y también para quienes vienen a invertir, sin olvidar o dejar de lado un aspecto o una cláusula del daño medioambiental que se pueda causar. Claro, es decir, que si llegase a pasar esto, existan las remediaciones respectivas.
Es un tema también importante a debatir. Pero siguiendo el orden de ideas de su respuesta anterior, a la caída de los precios se suma una baja producción y el fracaso en la concesión del Campo Sacha. Ya hay que pensar en otras formas de generar ingresos para el país, además de la petrolera. Sin duda alguna. Nosotros estamos inmersos en el petróleo desde 1972, donde descubrimos el primer campo petrolero, donde nos descubren como, o se puede decir, donde Ecuador debuta como país exportador de petróleo. Han pasado, evaluemos, más de 50 años y seguimos dependiendo del petróleo. El modelo extractivista está apagado, ¿sí? O agotado, como podríamos decir. Si nosotros consultamos hoy a expertos en el campo petrolero, de decir cuántos barriles de petróleo le quedan en Ecuador, nos podríamos estar preocupando de forma seria. Hace 20 años atrás, ¿sí? Yo escuchaba al economista Gustavo Rodríguez, catedrático de la ESPOL, la Universidad Católica y la Universidad de Guayaquil, en ese entonces, decía, nosotros tenemos petróleo aproximadamente para 25 años. Han pasado 20 años y el Ecuador sigue explotando solo, principalmente el campo petrolero. Preguntamos, tenemos biofauna, hablamos de turismo, ¿sí? Turismo sustentable, ¿sí? Pero va más allá, porque necesitamos también tocar temas importantes. Queremos dinamizar la economía. Hace 10 años atrás, 15 años atrás, se hablaba de mejorar la matriz productiva y mejorar diferentes sectores para dejar de depender solo del sector primario, tratar del sector secundario, terciario de la economía, como son los servicios, como dejar de ser solo exportadores de materia prima y generar un producto terminado, que es lo que nos ha ocurrido en los últimos 50 años. Nosotros exportamos petróleo, que es algo ilógico. Sí, hay que diversificar nuestra actividad productiva definitivamente. Ahora, economista, obviamente menos petróleo nos han significado más impuestos. Ya lo estamos viendo con justamente los anuncios que se han hecho esta semana. Y hay una data que menciona que desde 2014 se han aprobado 19 reformas tributarias, incluyendo también el alza del IVA de 12 al 15% para cubrir el hueco dejado también por el cierre del ITT. Pero ¿hay alguna otra fórmula para mejorar la economía que no sea exclusivamente la carga tributaria o necesariamente hay que recurrir a esto? Sí, les pido mil disculpas por la interferencia que hay. Por supuesto, el país, o mejor dicho, el pueblo ecuatoriano no puede seguir cubriendo el déficit fiscal a través de las denominadas subidas de impuestos, como fue el IVA, ¿sí? Una de las principales cosas que debe hacer el Estado es mejorar el sistema tributario. Y cuando hablo del sistema tributario, no quiere decir que se modifique, nos aumenten, nos regulen o nos impongan más impuestos, sino es que hagamos una revisión. Sí, la escuchamos. ¿Escucha? Sí. Sí, sin problema. La escuchamos fuerte, claro. Ya, perfecto. Que hagamos una revisión de cómo disminuir o combatir la evasión fiscal. Uno de los aspectos que nos está afectando es la evasión fiscal y el país lo sabe, el gobierno lo sabe. Debemos combatir de forma severa a la evasión fiscal. ¿Cuánto nos está representando? Solo en un impuesto, hablamos del IVA, que justamente es el que usted mencionó, que subimos, ya vamos para 1 año y algo, ¿sí? Ya cumplimos 1 año con el IVA del 15%, nos representa esa evasión fiscal el 30%, ¿sí? 30% de evasiones fiscales en el IVA. Y hemos dicho, se está regulando a las personas, a los negocios, a las pymes. ¿Y qué pasa con las empresas grandes? Necesitamos dejar de ver hacia otro lado cuando hay un campo en el cual ya existe un impuesto que se le debe al Estado. Cuando un contribuyente no cancela, se llama evasión, ¿sí? Y debemos controlarlo. Eso le representaría al país mayor ingreso y cubriría, vuelvo a decir, no es volvernos a subir más impuestos, porque lamentablemente el IVA, si nosotros lo vemos,
y lo analizamos de forma detenida, el IVA lo está pagando el pueblo. Porque si hablamos de contribuyente a contribuyente, el pequeño empresario compra, ¿sí? Si hablamos de una empresa de servicio, compra o de producto para intermediario, compra su producto, le dan su factura, cuando él declara, cruza con las ventas. Pero y nosotros, el pueblo, el que no hace una actividad económica, es el que realmente está pagando el impuesto. Y lo paga siempre. Por eso también se debe corregir y generar una cultura tributaria seria, en que dejemos de decir consumidor final, porque el consumidor final se puede anular. Es increíble analizar también cómo se desprenden del petróleo tantas cosas importantes también para el día a día, como por ejemplo estar alerta en el tema de declaración de impuestos y que bueno, también haya otra mirada justamente desde el Estado a que no sea solamente una carga impositiva que obviamente está recayendo en la clase social media o trabajadora, como decía la economista Melissa Looro. Ahora, con el tema del petróleo, para ir cerrando un poco el tema inicial que también nos convocaba, tiene que ver también con el precio, para entender también qué nos espera más adelante, porque en esta semana el precio del barril WTI mejoró en 3%, ¿no? Hasta $62.60, aunque aún así el valor está muy por debajo de los $75 por barril registrados a inicios del año, y que pues con el que se había hecho un cálculo para el presupuesto general del Estado, y por eso en teoría iba a estar las cuentas bien. Pero si esto sigue así, entre subidas y bajadas, y probablemente más bajadas que subidas, ¿qué se puede esperar al finalizar el año? Miren, vamos a tener que hacer el Estado. El señor presidente tiene que hacer algunos ajustes, bastantes ajustes. Es decir, que es muy probable. Perdón que le interrumpa. Es decir, que es muy probable que lo que vivimos en esta semana apenas sea el inicio de una serie de ajustes fiscales. Realmente estamos de cara a los próximos 6 meses de ajustes fiscales. Pero vuelvo a decir, los ajustes fiscales no pueden solo afectar al pueblo. Tienen que afectar a la parte burocrática del país. Debe hacerse recortes presupuestales dirigidos, ¿sí? Lamentablemente, y lo digo así en la transmisión, hace más de un año nos dieron la oportunidad de disminuir representantes en la asamblea y el pueblo dijo que no. Al contrario, aumentamos. La pregunta es, todos esos asambleístas, gracias a Dios estoy escuchando en los últimos momentos, que se les está obligando a devengar su sueldo. Es un sueldo sumamente alto. Si nosotros nos ponemos a analizar cuánto el país necesita solo para pagar a la burocracia, ahí está parte de nuestro déficit fiscal. Y es una burocracia que en mucho tiempo no ha servido al pueblo, que es justamente quien paga. El burócrata, como se lo llama, debe recordar quien paga su sueldo, justamente el pueblo ecuatoriano, y se debe al pueblo para servirle. Es por eso un llamado de atención a la Asamblea, a que ejecute las leyes de forma rigurosa, que sirvan al país. Hace unos minutos les decía, necesitamos diversificar, pero no va a haber forma de diversificar, por ejemplo, en turismo. ¿Quién va a querer venir a nuestro país o va a querer seguir viniendo a nuestro país con esta inseguridad? ¿Quién va a querer venir a poner sus empresas en este país si saben que están arriesgando su inversión porque les puede llegar la denominada vacuna? Si el pueblo ecuatoriano propio está cerrando su negocio por miedo, por temor, porque ya no podemos trabajar hasta las 8 o 9 de la noche, porque los buses, perdón que me desvíe un poquito del tema, ni los buses quieren pasar. ¿Por qué? Porque están amenazados. Señores, necesitamos que el burócrata, el servidor ecuatoriano realmente haga para lo que se les está pagando. Y el pueblo demanda que trabajen para el pueblo. Si nosotros en un corto plazo, ha pasado una semana aproximadamente de la posesión presidencial del nuevo gobierno, si en al corto plazo, unos 12 meses, ni siquiera corto, largo plazo, 12 meses, se ejecutan las leyes como debe, se dinamiza realmente la economía y se apoya a la inversión extranjera y también local, créanme que tendremos un país que puede salir adelante.
y debe salir adelante, porque tenemos gente que quiere trabajar, que quiere mejorar su vida, que quiere mejorar en todos los sentidos, pero lamentablemente las leyes y la delincuencia nos está frenando de forma significativa. Así es, le agradecemos mucho, economista Melissa Loor, por su intervención y por su explicación. La verdad es que a mí me queda bastante claro, yo desconozco muchos temas de economía y me queda bastante claro que la solución no va a ser únicamente regular el precio del petróleo, sino también diversificar nuestra capacidad productiva, y además de esto se necesita optimizar y ahorrar recursos, y en eso sí tenemos que tener mucho cuidado en cuanto el gasto público que está teniendo nuestro país. Claro, que la mirada no solamente sea a la carga impositiva para los ciudadanos, sino también de analizar en dónde también hay esa fuga, por decirlo así, de dinero, ¿no? Así que le queremos agradecer nuevamente, economista, por acompañarnos en Voces y Opiniones. Este será su espacio, su casa, así que están las puertas abiertas para cuando podamos analizar otros temas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un bendecido día. Son las 8:24 minutos, 8:24 minutos. ¿Qué opinan, amigos oyentes, acerca de estas propuestas, más allá del campo impositivo, lo que tiene que ver con más impuestos? ¿Ustedes consideran de que sí se debe hacer una mirada mucho más profunda acerca de, sí, totalmente, de Diana, una reforma económica? Totalmente, Diana. Mira, yo lo digo con mucho orgullo que en la provincia de Santa Elena, en el sector de Ancón, fue el primero en tener el recurso petrolero que hasta el día de hoy nos está sirviendo como nuestro primer sostén económico, ¿no? De hecho, los ingleses, esa es una historia muy bonita, los ingleses fueron a Ancón, en la provincia de Santa Elena, y empezaron este proceso de extractivismo petrolero, y los ingleses trajeron a su vez el primer sistema de alcantarillado que tuvo el Ecuador. Imagínate, Diana, o sea, lo que puede ocurrir con la inversión privada. Exactamente, con la inversión privada y con la inversión extranjera, además. O sea, no solo era potenciar una zona, sino también darle servicios básicos. De hecho, Ancón fue uno de los lugares más bonitos por mucho tiempo de Santa Elena, y aún se rescata cierta arquitectura inglesa. La verdad es que yo coincido mucho con la economista. No solo es una cuestión de ver si se regula el precio del petróleo, sino también de apuntar hacia una mejor eficiencia de recaudación tributaria, transparentar estos procesos y además sí reducir el gasto público, porque hay que arrimar el hombro, es la única forma de salir adelante, la verdad. Hay que arrimar el hombro, hay que recortar tal vez funcionarios que no son tan necesarios hoy en día. Por ejemplo, ayer, lo digo con mucha pena, yo tenía una consulta por un cliente con una perito de psicología de la Fiscalía de la provincia del Guayas. Yo iba a mi cita y resulta que la habían secuestrado. Imagínate, Diana, una funcionaria pública, una persona que está todos los días con las autoridades fiscales, con policías, siendo secuestradas a la salida de su trabajo. Entonces, hago este parangón porque nadie está libre, o sea, nadie está libre de ser asaltado, de ser víctima de la delincuencia. Entonces, sí es necesario optimizar los recursos. Yo le decía ayer con las otras psicólogas que conversamos sobre este evento, digo, o sea, no es necesario que ustedes tengan consultas aquí en la Fiscalía. Ustedes bien podrían atender a los usuarios de forma telemática. O sea, no es necesario que ustedes vean a las personas de primera mano. Tenemos tecnología y yo creería que solo ese pequeño detalle, Diana, de volver, de optimizar este servicio al público, de decir, ok, nos conectamos todos a las 9 de la mañana, me imagino. Creo que sí significaría un ahorro porque ya no se usa infraestructuras, ya no tendrían que limpiar ninguna oficina, ese rubro tendría que ahorrárselo. Entonces sí me parece que deberíamos modernizar todos los servicios, especialmente los funcionarios públicos. Y hay un dato que justamente va acorde a lo que acabas de mencionar acerca de esta denuncia. Y es que en medio de la escalada de violencia y de prácticas extorsivas, Guayaquil atraviesa también uno de sus peores momentos en materia de secuestros, con una media de 5 casos diarios reportados
a la central de emergencias EQ 911, y eso que hay más casos que no se reportan. Entre enero y mayo de 2025, la ciudad registró 787 alertas por privaciones arbitrarias de libertad, es decir, secuestros, lo que representa un incremento del 43% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 550 casos según los datos oficiales del organismo. Con respecto a 2023, que hasta ahora es el año más violento en la historia del Ecuador, las alertas por secuestro casi se han triplicado en la ciudad. El aumento de estos hechos refleja una creciente presión de las bandas criminales sobre la población, patentes también en ataques a bala y con explosivos contra casas o comercios, como lo que ocurrió en la madrugada en la zona de la bahía de Guayaquil. Ahora, ¿cuáles son las zonas más afectadas en la provincia? Bueno, Guayaquil suma el 40% de todos los reportes de secuestro a escala nacional en lo que va del año. Y como capital provincial marca también la participación de Guayas, que supone la mitad de todo el problema. La provincia acumula el 50% de los casi 2.000 casos de alerta en escala nacional. El centro sur de Guayaquil lidera la lista de sectores más golpeados por secuestros, con 170 reportes de emergencia. Le sigue el noroeste, específicamente el distrito Nueva Prosperina, con 156 casos, y el norte de la ciudad, que incluye sectores como la Vía Daule y los distritos Florida o Pascuales, con 146 reportes. Y ahí es justamente lo que hablaba también la economista. ¿Cómo podemos incentivar el turismo si sabemos que vivimos en un entorno inseguro, incluso para nosotros mismos? No, y es una pena porque grande. Ecuador tiene tanto que ofrecer, de verdad, tanto en turismo como en producción, como incluso en capacidad humana, porque aquí hay gente muy talentosa. Sin embargo, ya básicamente ni las personas que quieren hacer conciertos vienen a nuestro país. Bueno, los grandes, igual sí hay bastantes conciertos. En todo caso, tiene de alguna que otra manera el sector turístico, gastronómico, hotelero que recuperarse. De hecho, también hay una campaña que promueve el turismo interno. Sé que por esta situación muchas personas no quieren ni venir a Guayaquil, prefieren ir a otros destinos. Pero hay que seguir, ¿no? Aunque es un poco delicado porque tampoco se trata de exponerse, pensando en que hay que hacer patria. Y hay que empezar también a trabajar más temprano, a arrimar el hombro y a poner mejor cara, porque, bueno, parece que lo que se viene va a ser más difícil. Pero esperemos que no, que todas estas fórmulas que está aplicando el gobierno de una u otra manera ayuden. Sí, eso es la esperanza que tenemos. 8:30, hemos llegado al final de Voces y Opiniones. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. También para quienes se unieron en Facebook y YouTube en @la96.9 FM. El día de mañana vendremos con más información, con un panel completo. Mañana se viene el panel completísimo. Creo que aquí vamos a estar como 10 personas, pues. Ahora sí van a traer los desayunos. Ahora sí, ya en este momento comprometemos. ¿Quiénes nos deben desayuno? Nino, Miguel y Mireli también, porque ella faltó. Sí. Eso ya va a ser un buffet, no va a ser desayuno. Mañana nos vamos de festín. Verá que hoy no voy ni a merendar para venir bien vacío. ni merendemos. Yo no voy a ni almorzar hoy día para mañana estar bien papiada. Ya saben, nos conectamos mañana. Nos vemos. Sí, gracias amigos. Hasta mañana. Chao. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96.